para exaltar el nombre de nuestro Dios. Sabemos que cuando nosotros nos ponemos a pensar, cuando vamos alabando el nombre de nuestro Dios, todo lo creado en el cielo, en la tierra, dice su palabra, y debajo de la tierra, todos adoran al Creador, exaltan al Creador. Cuando nosotros decimos venimos a adorarle, porque es lo único que tenemos, hermanos, venir y reconocer la grandeza del Dios creador que nos ha dado la vida y nos permite la vida, y que nos ha dado su palabra para poder vivir seguro en este mundo. Porque no hay otra cosa que va a permanecer, hermanos, cuando nosotros nos concentramos en adorar el nombre de nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, y nuestra alma es la que tiene comunión con nuestro Dios. Nuestra carne no quiere, hermano. Nuestra carne es mejor pasar todo por allá y que estemos divertidos. Nuestra carne, hermano, tenemos una lucha grande. Nuestra carne mira todo lo que está en este mundo, porque es de aquí, y la carne va a terminar, va a quedar otra vez en el suelo, porque es polvo. Pero nuestro espíritu, nuestra alma mira al Creador, porque allá va a llegar. Y cuando llegue a ese lugar, a ese poderoso Dios, llegue con libertad. Esto es mi Hijo amado, por la cual dejé mi palabra, y en este creyó, en este confió, testificó de mí, y por la cual, hermano, esto es la promesa de nuestro Dios que adoramos, que nosotros vivimos seguro ante este mundo y en medio de todo el sufrimiento, pero poderoso es nuestro Dios, hermano, por el cual nosotros debemos creerle con todo nuestro corazón y cimentar nuestra fe, nuestra esperanza en Él, para que así, hermanos, Dios se manifieste en nuestra vida, porque Dios ha sido fiel en su promesa. Aleluya. Bien, hermano, voy a invitar que abramos las Sagradas Escrituras y vamos a meditar en esta tarde en uno de los pasajes del Evangelio de San Juan, su capítulo 16. San Juan, su capítulo 16. Cuando todos lo tengan el capítulo, vamos a leer. Vamos a leer su versículo 5, dos líneas arriba. San Juan capítulo 16, versículo 5. Y vamos a meditar del versículo 5 al versículo 15. Detenidamente, hermanos, vamos a leer, si le es posible, para entender y no nos podamos turbar. Pueden leer en voz baja ustedes, y así vamos a ir entendiendo bien la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera: y esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque yo os he dicho estas cosas, tenéis tristeza, ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio, pero de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán
de venir, y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a la palabra de Dios, vamos a orar. Mi buen Padre, en esta mañana, en esta noche que hemos pasado, te damos gracias porque nos diste el descanso. Nos diste el descanso, nos guardaste, Padre, y nos diste la vida para abrir nuestros ojos y contemplar este día. Y este día estamos aquí en esta hora de la tarde, Padre, para decirte que tú eres Dios grande, Dios poderoso. Tú eres el único Señor que nos diriges y nos enseñas. Y en esta tarde, Padre, estamos aquí delante de tu presencia. Abre nuestros ojos espirituales, Padre, en tu nombre te los ruego, en el poder de tu Espíritu. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro corazón para meditar en tu palabra, Espíritu Santo. Que sea la voz tuya ministrando, que sea la voz tuya únicamente hablando en nosotros. Tu palabra en esta tarde queremos llevarla, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón. De la manera que hablas a mí, te pido que hables a tu pueblo y nos enseñes, nos dirijas y nos des fortaleza, Padre. Que esta palabra es viva, esta palabra es verdad, esta palabra es la que va a juzgar al mundo cuando vengas en tu reino o que lleguemos ante tu presencia. Esta palabra es poderosa como poderoso es el dueño. Padre, gracias, bendice esta tarde, bendice tu palabra en corazón de todos los que escuchemos, que haya fortaleza, que haya una palabra de consuelo, de esperanza, Padre, te lo suplico. Bendice a todos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Bien, hermanos, encontramos en esta tarde el Señor Jesucristo con su grande promesa y amor, con su autoridad y como el creador del cielo y de la tierra, como el que era desde el principio y hasta el fin, y antes que fuese todo lo que vemos en este mundo, Él ya era el Dios poderoso. Y su palabra dice en esta hora, en los últimos momentos y días de su ministerio, que Él estaba a punto de partir en presencia de este mundo, como delante de la presencia de sus discípulos, que los amó tanto que aunque se rebelaban contra Él, pero Él los traía, los enseñaba, los instruía, y Él los apreció tanto, los discípulos como la gente que le seguía, y aún con los que no creían, pero les hacía milagros, señales, para que pudiesen conocer quién era Jesús. Pero Jesús siempre tenía un propósito que cumplir, y el propósito de cumplir se tenía que llegar ese día, porque si no iba a llegar ese día, no estuviéramos en este lugar congregado. El propósito de Dios era que aquel Cristo de la gloria viniera a mostrar la luz, la verdad, el camino, para que los hombres no tengan que caminar en tiniebla, para que los hombres no puedan tener excusa en aquel día, hermanos. Si Cristo no hubiera venido, los hombres del mundo no tuviera culpa, todos estuvieran sin pecado. Pero ahora, hermanos, todo hombre, todo ser viviente, todo ser humano tiene culpa delante de Dios, porque ya vino la luz, ya vino el dejar en la palabra el camino. Pero los hombres es el que decide la decisión a dónde ir y a quién creer. El hombre tiene la decisión, el hombre tiene el plan en su corazón, si quiere obedecer su palabra, creer en su palabra, vivir en su palabra, caminar con el consejo de Jesucristo, del Dios poderoso, o desobedecerlo. El hombre tiene la decisión, pero Jesús dijo de esta manera con sus discípulos, con aquellos que lo amó tanto.
porque lo amó, porque los instruyó y estuvo con ellos, comieron, bebieron y tenía un propósito Dios con aquellos discípulos. Y es así, hermanos, como Dios camina con su pueblo. Recordemos que Jesús era multitud que seguía. A Jesús era multitud que le seguía. Pero la Biblia no dice que multitud fueron cristianos. No dice que multitud vinieron al Señor. Sí, vinieron solamente por un interés, por señal, por los prodigios, las enfermedades que sanaba. Pero el que le siguió verdaderamente, hermanos, son los discípulos. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. No esperemos que va a ser todo el mundo la iglesia de Cristo. No. Tiene su iglesia universal. Cuando hablamos iglesia universal, tiene su iglesia universal el Señor en todo el mundo. Pero que de todas las iglesias sacará 5, 6, 7. Todo aquel que ande y que haga la voluntad del Padre, eso es la iglesia de Cristo. No todo lo que se reúne en el mundo por multitudes que podamos ver o nuestros ojos puedan ver, como la facilidad de la ciencia que hay ahora, hermano. Podemos ver multitudes, pero no todo es la iglesia de Cristo. Por eso Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad del Padre, hermanos, es como usted si va en un camino angostito y mucha zarza a la orilla. En verdad, hermano, va a caminar con mucho cuidado, porque de un lado puede jalarse, puede pegarse la zarza, o el otro lado igual tiene que caminar recto, con cuidadito, para que no le lastime. Y en cambio, si va en un callejón donde no hay zarza, puede correr y irse como quiera, porque ahí hay libertad. Por eso Jesús es la puerta estrecha, el camino angosto que conduce a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Pocos son las que la hallan. Y en ese camino, hermanos, es sufrido, es reducido. Camina uno con cuidado para que no pueda sufrir cualquier cosa de parte del enemigo y de Dios también. Pero Jesús, Él dijo que los que van en ese camino angosto, aunque sea con mucho cuidado, pero Él le agrada, porque es camino de vida y camino de paz. Pero el camino ancho, donde no hay zarza, no hay ortiga, no hay escorpiones, no hay nada, hermano, eso va al abismo. Y en ese abismo solamente hay azufre y fuego. Y todos los malos y todos aquellos que no quieren venir a Cristo, será el final de ellos en ese abismo. Pero Jesús les dijo en este pasaje, hermanos, cuando Él ya se iba a ir, estaba por terminar su ministerio, Él dijo, les había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y ser muerto y ser despreciado y ser crucificado, pero Él va a resucitar al tercer día. Esto era la palabra de Jesús hacia sus discípulos, para que ellos no estuvieran tristes, para que ellos estuvieran contentos. Pero ellos, a ver, hermano, que como humanos, cualquier de los seres, de nuestros seres queridos, si parte, aunque sea cristiano, pero si parte con el Señor, nos duele. Y a pesar de que Dios dice que hay una promesa para ellos en el cielo. Pero así pasó con Jesús, a pesar de que se había dicho todas las promesas. Pero cuando Jesús les comenzó a decir: es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me vaya, porque esto es la palabra de Dios. Dice: porque les he dicho estas cosas, no me han preguntado ¿a dónde vas? No me han preguntado ¿dónde vas? No podían, hermanos, los discípulos, no podían preguntarle, porque dice la Biblia que tristeza había llenado el corazón de ellos. Tristeza había llenado el corazón de ellos, porque Jesús estuvo, miren, hermanos, no tenía necesidad. Recordemos que Jesús les dijo: vayan a predicar. Él no les dijo: llévense un carro, llévense dinero, llévense almohada, llévense colchones para que duerman. No, dice: no lleven ni sus bolsas, no lleven nada, váyanse. Hermanos,
Jesús les dijo, les estaba mostrando el gran poder. Les dijo: no lleven nada, váyanse a predicar. Donde quiera que van a entrar, ahí les van a sustentar. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder, y le estábamos enseñando a aprender a caminar confiadamente en Jesús, que Él tiene cuidado a aquellos que le buscan a Él. Por eso Él dijo que tristeza había llenado su corazón de ellos, porque les había dicho estas cosas que no había, que antes les había platicado, que tendrían que quedarse solo. Pero Él les consoló también. Él les consoló, aunque Él conoció el corazón de ellos. No lo decían porque no dice la Biblia, pero conoció que tristeza había en su corazón, porque había dicho el maestro que les iba a dejar. Quizás ellos pensaron, bueno, se va Él, si Él siempre se enfrenta a los escribas, Él siempre está con los maestros de la ley, con los fariseos, con todos los religiosos. Él siempre defiende lo que Él está enseñando, y Él lo respetan. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? No sabemos, y aunque estamos con Él y hemos caminado con Él, pero no vamos a poder hacer lo que Él hizo, hermanos. Y por eso Jesús, teniendo en su mente que la tristeza había entrado en su corazón, les volvió a consolar y les dijo, verdad dice el versículo: pero os digo que en verdad os conviene que yo me vaya. En verdad os digo que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Si no me fuera y yo estuviera todo el tiempo aquí, nadie de ustedes va a poder hacer algo. Nadie de ustedes va a poder guiarse por sí mismo. Nadie de ustedes va a poder mantenerse por sí mismo sin que yo me vaya, porque yo estoy con ustedes. Ustedes caminan conmigo y nada les ha pasado, nada les va a pasar, porque yo estoy. Porque dijo el Señor, cuando una ocasión vino uno y le dijo, un maestro de la ley que creía por las obras de la ley, y dijo: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? No hacen esto, no hacen el otro. Y Jesús les dijo: ¿puede acaso uno que está en boda y sus invitados tener hambre o necesidad? ¿Sí? ¿Pueden? No. Dijo Él: mientras el esposo esté, no habrá necesidad de pan. Pero vendrá tiempos cuando ya no esté, entonces ellos ayunarán. Y esto Jesús dijo. ¿Por qué? Porque se estaba refiriendo que mientras Jesús estaba, no había necesidad. Él mismo hacía todo lo que Él quería, bendecía, multiplicaba los panes, los peces, por su milagro y el poder que Él manifestó en su tiempo de su ministerio. Pero vendría tiempo cuando había necesidad, y por eso Él dijo: a la verdad os conviene que yo me vaya. Si no me fuera, el Consolador no va a venir, pero si me voy, ustedes van a ser bienaventurados. Y por eso es que la palabra del Señor, hermanos, nos enseña que el cristiano, escuchemos bien, el cristiano o el que viene a Cristo y acepta a Cristo, desde el momento que acepta a Cristo, no está solo. No está solo. Por eso Jesús dijo: tienen tristeza porque yo me voy, pero no van a quedar solos, sino les conviene que yo me vaya, para que el Consolador, como yo estuve con ustedes, Él va a estar también con ustedes. Esto es la palabra de Dios que dice en este pasaje de la palabra que estamos viendo. Pero dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque yo he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado
y de justicia y de juicio. Aleluya. Hermanos amados, la palabra de Dios, la promesa de Jesús. La promesa de Jesús, hermanos, es que Él estuvo con los discípulos. Y los discípulos, después que se iba a ir el Señor, ellos se entristecieron porque pensaron que iban a quedar solos. Pero les dijo que les iba a convenir, porque Él iba a irse, iba a enviar el Consolador con gran poder. Recordemos, hermanos, que la palabra de Jesús que estamos leyendo, cuando Él mencionó esta palabra, que cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué es convencer, hermanos? Miren que Jesús, cuando Él habló estas palabras a sus discípulos, Él convencía. Él tenía poder de convencer el corazón de aquellos hombres. Por eso que cuando llamó a sus discípulos, le dijo: tú ven y sígueme. Pedro no le importó que era pescador y estaba ahí con su familia y todos ellos pescando. Dejó la barca, dejó todo y siguió al Señor. Aquel otro cobrador de impuestos no le importó que tenía ahí su trabajo. Él dijo: ven y sígueme. Mateo, Tomás, todos les fue llamando porque tenía el poder de convencer el corazón de ellos. Tuvo el corazón, el poder de convencer durante el ministerio de Él a quien Él quería convencer, no a todo el mundo. Y lo más maravilloso y lo más precioso es que Jesús no llamó a aquellos que ya sabían, aquellos maestros de la ley, aquellos fariseos, escribas y todos ellos. No los llamó a ellos, sino fue llamando a aquellos pescadores, aquellos cobradores de impuestos, aquellos que eran médicos, aquellos que no podían hacer nada, que eran solamente luchando para sobrevivir materialmente. De eso llamó el Señor y de eso dejó encomendado su palabra. Y por eso les dijo: yo he estado con ustedes, pero me voy a ir de ustedes, pero no voy a dejarlos solos, sino voy a enviar el Consolador, y Él va a convencer al mundo de pecado. ¿Y por qué y qué es la promesa de Dios de convencer, hermano, del pecado? Porque en verdad Jesús es el único que tuvo el poder en el tiempo de Él llamar a quien quiso llamar. Pero en este tiempo, sin ese poder, hermanos, ¿qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede llamar? ¿Qué puede decir? Ven aquí, conoce al Señor, ven y entrégate a Cristo. Hermano, no podemos convencer a ninguno, no tenemos el poder. Pero miren la palabra de Jesús que llegó hace más de 2000 años, que Él anunció esta palabra y se hizo real. Y cuando se hizo real esta palabra, hermanos, vino ese poder en todos los que creemos. Y ahora podemos decir que ese poderoso que convence al mundo de pecado está en nosotros. Y cuando nosotros sentimos el poder de Él, testificamos de Él, y Él es el que hace la obra en el corazón. Y no solo que del mundo Él va a convencer el pecado del mundo, sino también nos convence a nosotros. También trabaja en nosotros. Él trabajó en nosotros cuando no creíamos. Él sigue trabajando en nosotros ese poder maravilloso, ese ayudador, el consolador que Él mencionó. Él está en nosotros y Él es el que nos convence de pecado. Porque cuando nosotros cometemos falta delante de Dios, sentimos el Espíritu que está en nosotros trabajando, nos está redarguyendo, nos está convenciendo que nosotros hemos cometido falta delante de Dios y tenemos que rendir cuenta a nuestro Padre. Y aquellos que no conocen al Señor, cuando vienen aquí a la iglesia a adorar al Señor y el pueblo está adorando al Señor, el que da la palabra de Dios, las alabanzas, el Espíritu de Dios está ministrando, y Él sabe si lo quiere llamar, Él lo va a tocar su corazón, y el predicador invita y el Espíritu Santo hace la obra, y ellos vienen a los pies del Señor. Porque el Espíritu Santo es el que convence, hace entender la palabra del gozo, la alegría. Porque es el poder del Espíritu Santo que el Padre dijo que Él va a convencer al mundo de pecado.
y de juicio, de justicia, porque Él se iba a ir para al trono de Dios. Él se iba a ir a la diestra del Padre. Que allá siempre esté el acusador, siempre está el acusador, así como cuando aquel grande hombre patriarca Job, y dice la Biblia que llegó los ángeles y todos llegaron los hombres a presentarse delante de Dios, y le preguntó Jehová, y en medio de ellos iba Satanás y le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, justo, perfecto, temeroso de Jehová? ¿Y qué dijo Satanás? Dijo: ¿acaso lo tienes cercado? ¿Acaso le has guardado? ¿Acaso le has puesto muralla o cosa alguna para que no haga nada? A ver, dame mis manos y a ver si no lamentará o blasfemará en tu nombre. Hermanos, Satanás siempre es el acusador de los cristianos. Cuando nosotros pecamos delante de Dios y nosotros testificamos que Dios es el poderoso, y cuando caemos en la trampa del enemigo, Él mismo nos llega a acusar: mira a tu hijo, mira a tu hija, mira qué hace, mira lo que está haciendo. Entonces, hermano, tenemos a Jesucristo, quien está a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo comienza a trabajar aquí, y el Señor quiere que nosotros nos pongamos a cuenta para que Él perdone nuestros pecados y volvamos a restaurar la comunión con Dios. Así que, y por el cual dice, va a convencer de juicio, y de juicio, hermano, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, que es el diablo. El diablo, no hay poder en él. Ya no hay poder en él que pueda dominar, hermanos. En la iglesia no podemos pensar que el diablo tiene el poder en la iglesia. El diablo no tiene poder en la iglesia, porque la sangre de Cristo es el que ha limpiado el pecado de la iglesia. El diablo está derrotado. El diablo es el príncipe de este mundo que quiere. Por eso Pedro dice que está como león rugiente, está buscando devorar. Pero como el cristiano camina con Dios y vive con el temor de Dios, el diablo solamente pasa alrededor, pero no puede tocarlo, porque Dios tiene el cuidado. Pero necesita estar siempre en comunión con Dios día y noche. Por eso ese poder les dijo a los discípulos: pero es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga, y cuando venga Él, ustedes no van a hacer nada. Ustedes no van a hacer nada, mi hermano. Ustedes solamente van a testificar. Ustedes solamente van a dar testimonio de lo que Él va a hacer. Y es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia no hemos hecho nada nosotros por nosotros mismos. Dios es el que ha hecho en nosotros a través del poder del Espíritu. Por eso dice que ellos iban a estar siempre pendientes en esta palabra. Y por eso dice que Él iba a enviar el Consolador para que pudiera ellos tener seguridad. Por eso dijo: cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado y de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Él está allá, pero Él sabe, conoce. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esto es la palabra, la promesa de Dios, que el enemigo, mientras nosotros, miren, hermano, el enemigo hay que conocer cómo trabaja él. El enemigo trabaja en el cristiano cuando nosotros damos lugar, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no creemos en su palabra, cuando nosotros no leemos la Biblia. El enemigo va metiendo duda, y la duda, la malicia es obra del diablo. Y entonces lo que comienza a hacer el enemigo es quitar el gozo, quitar la alegría y turbar el corazón del cristiano, a modo de poner tantas cosas por delante. Pero cuando nosotros creemos en su palabra y estamos en comunión, y el Espíritu Santo, que es la promesa de Dios, está en nosotros, creemos que Él está en nosotros, hermanos, Él es el que nos ayuda a saber cómo trabaja el enemigo. El enemigo no se ve, pero se ve las obras de Él, porque manifiesta es la obra del diablo. Por eso dijo Jesús en este pasaje que es necesario que Él se vaya,
porque había cosas, hermanos, que todavía Él no lo había podido dejar en el corazón de ellos. Había muchas cosas que todavía en los discípulos no había llegado, no había aprendido, no lo habían conservado para el mañana. ¿Por qué? Diremos nosotros, ¿por qué? Porque nosotros, nuestra mente es finita, lo oímos ahora, lo aprendemos y en un momento a veces olvidamos. Por eso Dios puso en el plan y el propósito de Él que había necesidad en el hombre, que alguien esté ahí, que alguien esté, porque era necesario que en cualquier momento que el hombre se olvide, ahí está. ¿Quién lo va a decir? ¿Quién lo va a mostrar? ¿Quién lo va a enseñar? ¿Quién lo va a guiar para que camine en la verdad? Por eso Jesús dijo en el versículo que vamos a ver en este mismo versículo 12. Versículo 12 dice: y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Miren, hermanos, por eso es importante entender, saber. Hermanos, si no terminamos este estudio de este tema hoy, lo vamos a seguir, pero vamos a darle seguimiento detenidamente, porque es tan especial para nosotros este tema. Porque miren, hermano, por eso el 12 nos dice: tengo muchas cosas que deciros, pero en palabra de nosotros decirles, pero no lo pueden llevar. Y yo, mientras yo estaba, yo lo llevaba, yo lo daba a conocer al mundo, y ustedes me seguían y les ordenaban y aún no podían. Pero yo estaba, venían a mí lo que no podían ustedes, yo lo hacía. Recordemos que Jesús dijo una vez un hombre: maestro, mucho tiempo tiene mi hijo que ha estado enfermo, y lo llevaron a tus discípulos y ellos no han podido. Miren, hermano, ¿por qué? Por eso decía hace un momento, porque había cosas que ellos no podían hacer, pero como estaba el maestro, vienen al maestro y lo hace, y ya estuvo, ya sanó. Y por eso les dijo que había muchas cosas que había que enseñarlos, pero no lo iban a poder llevar, porque él ya se había llegado el momento del cumplimiento del ministerio de Jesús. Pero que había las cosas que seguir, y alguien iba a seguir, y otro poderoso iba a estar para que se realice todos los propósitos de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza, no es una sombra, no es una cosa de nube ni nada. El Espíritu Santo es una persona. Es el Dios Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El mismo poder que tiene el Padre, tiene el Hijo, tiene Él. Así como dijo Jesús, que el Hijo tomó del Padre, todo lo del Padre es del Hijo, y el del Hijo tomó el Espíritu Santo para que enseñe a la iglesia. Por eso dice que Él tenía muchas cosas que decir, pero ahora dice: no lo va a poder llevar. No lo podés llevar, porque yo ya no voy a estar con vosotros, yo voy a irme, pero yo voy a enviar el que va a estar con ustedes. Y el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. ¿A quién vamos a escuchar ahora en este tiempo, hermanos? ¿A quién vamos a ir ahora, como dijo el Señor y dijo Pedro? ¿A quién vamos a escuchar? El movimiento del mundo no nos va a turbar, hermanos. No le pongamos oído al movimiento del mundo. No le pongamos oído a todo lo que se suena a ser palabra de Dios, a palabra de Cristo. Nos concentremos en la promesa de Jesucristo que nos dejó a los que creemos en Él. Porque esto es la realidad, y esto es la vida, y esto es el que nos hace ser triunfante en Cristo. No hay otra cosa, hermanos.
porque si nosotros vamos a meternos en ver todo el movimiento del mundo, hermano, va a turbar nuestra mente, nuestro corazón. Pero si Jesús dijo que no tienen por qué mirarlo, les dijeron a sus discípulos por él, no tienen por qué estar mirando a los escribas, ni a los fariseos, ni a los profetas, ni a aquellos montones de hombres que profetizan. No tienen por qué mirar, dijo Jesús, sino ustedes les voy a mandar una promesa, un poderoso que va a estar con ustedes, como yo les he enseñado, como yo les he guiado, como yo he estado con ustedes y ustedes conmigo, así va a estar el que voy a enviar. Miren, hermano, qué palabra más dulce y poderosa. Por eso es que el cristiano ve todo, pero no es movido de nada y de nadie. Porque el que es cristiano está su fe, su esperanza en esa promesa. Y esa promesa no es como se dibuja ni como se pinta en este tiempo, hermano. Esta promesa es real, pero habita, mora, permanece, aviva, guía con aquellos que en verdad creen en su nombre. Por eso él dijo que no había otras cosas, las cosas que no podían él decirlos ese tiempo porque no iban a poder llevarlos. Pero él dijo, pero cuando él venga, el Espíritu de verdad, él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto es la palabra de Dios. Esto es el fundamento, hermanos. En esto debemos fundar nuestra fe, nuestra esperanza. Y después de aquí, hermano, aunque venga quien diga, mira que Dios está ahí, mira que aquí dice la Biblia, mira que hay una Biblia que habla diferente, que hable lo que hable. La palabra de Dios tiene más de 2000 años que el Maestro vino a dar su vida en la cruz del Calvario y nos dejó su palabra. Y por eso creemos en la promesa, hermanos, de esta palabra. En esta promesa tenemos que cimentar nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza, que no hay otro, dice, que Él nos va a guiar. No, el hombre no nos puede enseñar, hermanos. El hombre no nos puede enseñar. Puede mostrarnos todo lo grande, lo maravilloso, la sabiduría, la ciencia y muchas cosas más que en estos lugares se puede presentar. Pero la sabiduría real, el conocimiento real y la verdad, ellos no lo pueden presentar. Pero ese poderoso que mora en nosotros sí nos dirige a la verdad. Él es el que tiene el poder para guiarnos y para hacer una iglesia bendecida, que en crecimiento, en sabiduría, en poder, y testificar al mundo que Dios tiene el poder para hacer grande al que no es grande en sabiduría. Por eso dice que las cosas que no iban a poder llevar, cuando iba a venir el Espíritu Santo, iban a sobrellevarlo, iba a enseñar, porque Él iba a guiar, porque Él confirmó diciendo la palabra, el que dice el versículo 14, y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber, y os lo hará saber. Miren, hermanos, por eso decimos, Cristo se fue, y de lo que enseñó Cristo es lo que el Espíritu Santo ahora tiene en el cristiano. Si los discípulos tuvieron al Maestro ahí con Él enseñándolos, aunque lo hacían el milagro, miraba cómo se levantaban a los enfermos, a los paralíticos, y ellos estaban ahí, pero ellos no lo pudieron hacer cuando el Maestro estaba. Ahora con nosotros no tenemos al Maestro que lo podamos ver, pero tenemos al Espíritu Santo. Y es lo mismo el poderoso, porque lo que Dios dio al Hijo, el Hijo lo dio al Espíritu para que ministre con su iglesia. Y por eso, hermano, no nos falta nada. El hombre puede decir por mirar, por querer ver, pero nosotros no vemos lo grande ni lo robusto. Lo que vemos nosotros es lo que Dios tiene en nosotros, que es el Espíritu Santo. Por eso Él dijo que Él tomará y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. Miren, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos creer que solamente vamos a creer en uno y el otro no? O el otro no. Hermanos, Dios es Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tanto el poder que tiene el Padre, tiene el Hijo, tiene el Espíritu Santo. Si Dios es, el Espíritu Santo es Dios, ahora tenemos el poder y la presencia de Dios en medio de nosotros y mora en nosotros. Aleluya, qué lindo es la palabra del Señor, hermanos. Cuando el Espíritu Santo nos ministra nuestra vida, cuando Él nos enseña. Por eso les digo, hermano, no miremos nosotros el parecer, como dijo Jehová a Samuel. No mire su parecer ni su grandeza, que dijo Jehová, porque yo lo desecho. Yo lo desecho. Lo que mira Dios es que le adoremos con gozo, con alegría, hermano, con todo nuestro corazón. Y lo principal es que creamos, que tengamos nuestra fe, nuestra esperanza en la palabra de Dios, en lo que Cristo ha hablado a través de este gran poder que Él ha dado para que nos enseñe, nos guíe. Y vamos a seguir viendo, hermanos, de este pasaje. No olviden que el poder del Consolador. Vamos a irnos a Efesios. Aleluya. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, su versículo 8 al versículo 14. Cuando lo tenga puede decir amén. Nuevamente, pues yo voy a leer en voz alta. Ustedes pueden seguir en silencio y así vamos a continuar. Dice la palabra de Dios: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo, en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que esperamos, primeramente esperábamos en Cristo, esperábamos en Cristo, y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Ahí tenemos la palabra bendita en esta tarde, hermanos, que Dios nos está ministrando a través del poder del Espíritu. Ya vimos que la promesa, nada se puede llevar por sí mismo si no hay ese poderoso en nosotros. Nada podemos enseñar, nada podemos hablar, hermano. Por eso es necesario que el Espíritu de Dios ministre nuestra vida para que podamos nosotros decir lo que Dios tiene. Porque si el Espíritu de Dios no ministra la vida de los hombres, solamente hablan de su propia gloria, de su grandeza, de su pensamiento y corazón, pero eso no es lo que Dios quiere. Por eso dice su palabra que hizo sobreabundar en gran manera. Ese es lo más maravilloso, que Pablo expresó estas palabras, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia,
dándonos el conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo. Y esto está hablando de Jesucristo. Esto está hablando de lo mismo que Cristo se había decidido, Dios mismo, enviar a Jesucristo para llegar hasta ese punto de remisión de pecado en la cruz del Calvario, para que pudiera los hombres tener ese poder, tener esa sabiduría, conocimiento, no de este mundo, sino del cielo, pero de parte del Espíritu Santo de Dios. Porque nadie puede hablar, nadie puede guiar, nadie puede enseñar con sabiduría humana, porque esa sabiduría es lo que hace al pueblo dudar, criticar, murmurar, y muchas cosas puede crecer en ellos. Pero cuando de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que nos guía, nos enseña, no hay duda alguna, porque todos somos enseñados por un mismo espíritu. No hay dos espíritus, todos somos enseñados por un mismo espíritu. Si él me enseña de una manera, usted de otra manera y otra manera, pero todos entramos en comunión de la enseñanza de él. Solamente que el don de poder aprender, Dios nos ha dado a cada uno. Pero la palabra es el mismo, la enseñanza es el mismo, porque es el Espíritu Santo que ministra su palabra en cada corazón de la iglesia. Por eso dices en este pasaje, Pablo estuvo diciendo que el ministerio que Dios había dado a ellos de redimir todas las cosas en Cristo. Esto estaba diciendo Pablo, que Cristo se había propuesto ir a la cruz del Calvario por la voluntad del Padre, con un propósito de redimir todas las cosas que estaban lejos de Dios, las que están en el cielo y en esta tierra y debajo de la tierra, con un propósito de que Él pudiera ser el único Dios verdadero y que todos reconozcan a Él como el único Salvador. Por eso Él siguió diciendo la promesa de Él de redimir a todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que hay en los cielos y las que están en la tierra. Y en Él asimismo tuvimos, versículo 11, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, ¿quién de nosotros nos trajo voluntario a conocer a Cristo? ¿Quién de nosotros estuvo tras de nosotros obligándonos? Hermanos, la verdad que Dios hace cosas grandes, hace cosas maravillosas. Tenemos mucho ejemplo. Si Dios quisiera manifestar su gloria y su poder en el mundo, Él lo puede hacer. Pero como ya vimos que su palabra ya está puesta, por eso Jesús dice: yo he venido al mundo como luz, pero los hombres amaron las tinieblas, se fueron y despreciaron la luz. Y Dios ha manifestado y puede manifestar su gloria y su poder, así como lo ha manifestado en nosotros a través del Espíritu Santo, para que conozcamos y creamos en Él y entendamos su palabra. Porque nadie puede entender su palabra sino el Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso dice su palabra que Él nos dio herencia. Pablo estuvo testificando con seguridad. Miren, hermanos, Pablo estuvo testificando lo que la Biblia está diciendo ahora, que en Él mismo tuvimos herencia, cual habiéndonos predestinado. Nos ha predestinado. Algunos creen que la predestinación no es positiva, pero la predestinación es lo que Dios decide en la vida del hombre. La predestinación es que Dios tiene propósito desde niño, desde antes que nazca, ya tiene un propósito. En la Biblia encontramos base que un propósito de Dios es que quiere que el hombre conozca al Dios poderoso y que le reconozca y que le reciba y que le acepte y que le adore, para que viva y no perezca en la condenación.
Por eso la Biblia dice que esto es lo que dice, que nos dio herencia, habiéndonos predestinado para ser hijos. Y esto no es de hombre. Mire lo más hermoso, hermanos, que esto no es de hombre, dice, sino que el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La decisión de Dios es maravillosa. El propósito de Dios que nos alcanzó, hermano, es la voluntad de Dios, pero el fin de que Dios nos haya alcanzado, el fin y el propósito que Dios nos haya hecho conocer su camino y a Jesucristo como nuestro Salvador, es para, dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Este es el propósito de los que hemos recibido a Cristo, que Cristo ha perdonado nuestros pecados, es para alabanza de su gloria, como lo hemos hecho estos días, hermanos, como estamos ahora glorificando al dulce nombre de nuestro Dios. Y por eso dice, ahora dijo Pablo, si el Señor nos ha llamado, nos ha dado el ministerio, Él nos ha reconciliado a Él y nos dio esa promesa por su voluntad de ser predestinado y para alabanza de su gloria. Ahora dijo Pablo, y ustedes, que ustedes van a recibir, eso estaba hablando a nosotros, a los gentiles que somos nosotros. Vaya, ustedes que están oyendo esta palabra y ustedes que van a escuchar esta palabra, cuando el Espíritu Santo comience a obrar en ustedes y van a recibir esta palabra, Él va a hacer cosas grandes de parte del Padre. Y versículo que tenemos dice, esto es lo que Pablo aseguró, y dice, y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu del Santo de la promesa. Miren, hermanos, en este punto vamos a detenernos unos minutitos, vamos a meditar algo. Saben, hermanos, que es un sello. Ahora conocemos un sello que cualquiera lo puede romper, aunque sea sello, cualquiera lo puede romper y formar otro sello y poner otro sello. Pero en el tiempo pasado, hermanos, los sellos eran un pacto, y el sello valía más que la palabra, que una letra, y no podían revocar, no podían quitarlo ni poner otro. Recordemos que cuando Daniel fue tirado al pozo de los leones, la Biblia dice que el rey, que amaba tanto a Daniel porque había visto la presencia de Dios en Daniel, por las cosas que Daniel hizo en presencia del rey Darío. Pero cuando llegó el momento que aquellos enemigos de Daniel llegaron buscando forma de destruir a Daniel, porque en Daniel había un espíritu poderoso. No quiero entrar en ese tema porque si no me voy a ir ahí también. Hermanos, es dulce este tema de las cosas benditas de nuestro Dios. Dice que Darío amaba a Daniel, y cuando vio, oh rey, esto has dicho, que todo aquel que invoque otro Dios dentro de tantos días se le echa en el horno de fuego. Sí, dice Darío, sí es verdad, yo lo dije, ok. Y mira, estos tres hebreos han rehusado tu mandato. Y Darío se entristeció y mandó a traer a Daniel, y tuvieron que amarrarlo con sus mantos, y lo echaron en el horno de fuego, y para que vean que no iba a revocar la ordenanza, porque era irrevocable. La Biblia dice que de Media y de Persia, no, los reyes de ellos no revocaban sus mandatos. Dice que pusieron la piedra en el pozo de los leones, y con el anillo del rey Darío selló la puerta, para que digan que su palabra fue cumplida. Esto era el sello de los reyes que la Biblia enseña, y estos sellos no puede ser quitado en ninguno. Y Daniel fue tirado al pozo de los leones, aunque lo amaba tanto. Pero hermanos, en el tiempo pasado los sellos, pero este sello que encontramos en la Biblia, hermanos, es mucho más poderoso que el sello de los hombres, porque dice la Biblia
que Pablo confirmó de la manera que hemos sido predestinados y a la voluntad de Dios para este ministerio, para alabanza de su gloria. Eso estaba hablando de ellos que estaban ministrando, y también para vosotros. Esto era para los gentiles que ya somos nosotros, y también para ustedes que habiendo oído el evangelio, oído la palabra de vuestra salvación, y pero hay una cosa, hermanos, no es el oír, no es el recibir, sino es el creer. Aquellos que no creen de esto, hermanos, le hacen falso. Aquellos que no creen le asemejan de cualquier manera, pero el que cree en la palabra le hace viva y poderosa. Por eso dijo el apóstol Pablo: y también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Esto es para los que creen, hermano. Tengan en mente, aquellos que no creen esta lectura de las Sagradas Escrituras, déjenlo pasar, denle por el lado amable y déjenlo ir. Dios te bendiga y te guarde. ¿Por qué? Porque aquí estamos oyendo. Esto es a los que creen, y a los que no creen no lo van a creer. Pero dice que a los que creen fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, con una promesa. Y ya vimos, hermanos, que el Dios de la promesa no deja pasar ni una promesa. Él cumple su promesa. Y si creemos que Él cumplió su promesa y cumple su promesa, lo va a cumplir lo que dice la Biblia, que Él, habiendo oído el evangelio de verdad y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa es la salvación. Esa promesa es la vida. Esa promesa es la que Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Esa es la promesa, hermanos. Esa es la promesa de que el cristiano no pertenece a este mundo, pertenece al pueblo de Dios. Por eso el sello que Dios dio es a los que creen de vuestra salvación. Habiendo creído en Él, fuiste sellado. No dice dice con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el sello. Sí, con el Espíritu Santo. Sí, no dice por el Espíritu, sí dice con el Espíritu. Yo quería decirle lo contrario. No dice por el Espíritu, sino dice con el Espíritu. Eso es lo que fue. Y si el sello de los hombres terrenales tenía mucho valor, mucha duración, el sello de Dios es eterno. Es eterno. El cristiano que ha creído en verdad y Dios lo ha predestinado, puso Dios el sello que es el Espíritu Santo, puede tener bajas, puede entristecerse, puede quedarse, puede desmayarse, pero Dios no lo va a dejar ahí. Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar para que vuelva a la presencia en su comunión con Dios, porque tiene el sello de la salvación, de la promesa redentora de la sangre de Jesucristo. Y aquellos que se van y no vuelven, Juan dijo: si se fueron, es que no eran de nosotros. Si no eran de nosotros, no era de Dios. Si no era de Dios, no tenía el Espíritu de Dios. Si no tenía el Espíritu de Dios, no tuvo el sello de Dios. Porque el sello de Dios se identifica, decir, como dijo Jehová al pueblo: mi hijo eres tú, yo te engendré, dijo Jehová. Y el sello demuestra que aquellos que creemos en Cristo somos sellados, y el sello demuestra que somos hijos de Dios. Y esto es la promesa. Esta es la promesa, hermanos. Y pues dice el versículo 14, que es el sello, la promesa con el Espíritu Santo. Dice, por eso él dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el 14, que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
esa posesión adquirida es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios que tiene reservado cuando Jesús prometió y dijo: voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas, y eso es la promesa, hermanos, que Jesús anunció, y por eso mandó al Espíritu Santo. Aquellos que iban a creer en Él iban a tener ese sello, y esa promesa de la promesa adquirida es el que todavía no lo hemos adquirido, pero ya tenemos la promesa de Dios, que un día, tarde o temprano, Él viene por su iglesia, o nosotros llegamos primero, pero ya tenemos esa posesión adquirida de parte de Dios poderoso. Por eso vemos, hermanos, que nosotros estamos sellados. El sello es para una promesa, y esa promesa no vamos a romperlo, hermano, ni el hombre puede romperlo. El que Dios ya predestinó, ya está sellado, puede caer. Jesús dijo: si 7 veces cae el hombre, 7 veces se va a levantar. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar que caiga a sus hijos. Puede el enemigo tocarlo, puede caer, pero lo va a levantar. Pero aquellos que se caen y se van de una vez, hermanos, es que no tienen el Espíritu Santo, no han sido sellados. Creyeron, sí creyeron, pero ¿saben quién también cree y tiene miedo? El diablo, hermanos. Por eso aquellos que creen y se van, es que no tuvieron al Espíritu Santo y no fueron sellados, solamente pasaron en el camino del enemigo, que creyeron, pero se fueron, no creyeron en la palabra. Pero más el que cree en la palabra y siente que la presencia del Espíritu Santo está en él, habla, adora, canta y se goza en la presencia de Dios, porque lo cree, que el Dios que adoramos es un Dios vivo y poderoso. Aleluya. Por eso nos sigue hablando, hermano, la palabra de nuestro Dios que hemos visto es que somos sellados y tenemos ese sello de la promesa que Dios nos ha dado. Aleluya. Vayamos nuevamente al Evangelio de San Juan, su capítulo 14. Aleluya. San Juan 14, su versículo 15 al 17. Cuando lo tenga puede decir amén. 14, 15 al 17. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros y en vosotros. Aleluya. Nos damos cuenta, hermanos, por qué razón es que nosotros testificamos de la grandeza del poder Santo Espíritu que mora en nosotros, porque creemos que nosotros no podemos hacer nada. Todo lo que hacemos, el estar aquí, hermanos, el estar aquí adorando al Señor, no es porque el pueblo haya tenido tiempo y mucha facilidad para estar. Hermanos, se dice que en este país lo que menos hay es tiempo. No hay tiempo, pero nosotros tenemos el tiempo. Sobre todas las ocupaciones, Dios nos permite el tiempo, el gozo, la alegría, a través del Espíritu Santo, de venir a adorar a aquel que nos dé el tiempo. Aleluya. Por eso es que Dios tiene el poder para guiarnos, y esto es el poder del Espíritu que nos decide venir a adorarle, venir a glorificar su nombre, venir a gozarnos, porque después de esto nos vamos con seguridad a donde estemos. Dios sigue ministrando nuestra vida, porque reconocemos que ya venimos a llenar nuestra vida espiritual con su palabra y con el consejo de ella. Por eso Jesús dijo: si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Esta es la promesa de Dios. Si nos dimos cuenta, no es de todos, hermanos. Por eso, así como dijo la palabra que hemos leído,
Jesús dijo, y el apóstol Pablo dijo, a los que creen, estos son los que son sellados, a los que son predestinados, estos son los que es la promesa. Y aquí dice también, si me amáis, guardar mis mandamientos. Estos, los que guardan, los que aman al Señor, hermanos, son los que han sido sellados. Está el Espíritu Santo, han creído en la palabra y son los que aman al Señor. Y los que aman al Señor, Él dijo, no yo lo estoy diciendo, la Biblia dice, si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo voy a rogar al Padre. Miren, hermanos, así que Dios no rogó al Padre por todo el mundo. Entendamos, hermanos, que no rogó al Padre por todo el mundo. Dios ya nos dio un espíritu a todo el mundo que vivimos, sí, un espíritu como vimos el día pasado. El espíritu que nos hace mover, nos hace hablar, nos hace pensar. Eso Dios nos ha dado. Todo el mundo que vive lo tenemos, ese espíritu de parte de Dios. Pero el Espíritu Santo solamente lo tiene aquellos que vienen a Cristo y creen en Él. Solamente ellos lo tienen. Y solo se manifiesta el Espíritu Santo con sabiduría e inteligencia con aquellos que son sellados y han creído en su palabra y han recibido a Cristo como su Salvador. Solo a la iglesia, a los cristianos, es que está este espíritu. Por eso dice, si guardáis mi mandamiento, yo rogaré. Pero el mundo no está el Espíritu Santo en ellos, porque el mundo no cree en su palabra, no han creído en Cristo. Pero los que creemos en Cristo, es para ellos y para nosotros, es esa promesa tan especial. Por eso su palabra dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, ¿de dónde vamos a traer nosotros poder decir que el Espíritu Santo solamente por una hora va a estar con nosotros? No podemos afirmarlo, hermanos. En el amor de Jesucristo, quitemos ese pensamiento, hermano, que el Señor nos ayude en verdad con todo el poder del bendito Espíritu. El Espíritu Santo, si dice el Señor, y yo rogaré al Padre para que dé el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Y por qué es necesario que el Espíritu de Dios va a estar con nosotros para siempre? Porque nosotros somos débiles. Nosotros cualquier ratito pensamos mal, hablamos mal y decimos mal. Y si no está alguien que está vigilando nuestra vida espiritual, nos vamos a descarriar y pensando que vamos a hacer bien. Por esa razón, hermanos, es que el Espíritu Santo dijo que Él iba a estar con nosotros para siempre. Cuando nuestra mente, nuestro corazón quiera salir del camino del Espíritu Santo, Él nos va a recordar, mira, no es bueno lo que vas a hacer, no es bueno lo que hiciste. Y Él está guiándonos nuestra vida espiritual. Por eso es que los hombres que no tienen al Espíritu Santo son libres, hermanos. Son libres de decir cosas grandes que aún ni ellos mismos lo creen. Cosas grandes que aún tal vez ni lo han visto, pero pueden decir que lo han obtenido. Y pueden engañar cuantas cosas, hermano, pero al mundo, pero a Dios nadie puede engañarlo. Dios nadie puede engañarlo. Solamente el que tiene el Espíritu Santo es guiado de Él, porque tenemos el sello, somos predestinados y creemos en Él. Y los que no creen no lo tienen, el mundo no lo tiene, porque dice que solamente aquellos que guardan su mandamiento. Él rogó para ellos que el Espíritu de Dios en el lugar del Señor Jesucristo iba a estar con ellos, ministrando la vida de la iglesia. Por eso su palabra en esta tarde nos enseña y que Él iba a rogar al Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, la palabra para siempre no dijo que por una hora o cuando esté reunido, sino para siempre. Es que iba a caminar. Él es el que comenzó el sello. Cuando fue sellado, entró el Espíritu, comenzó a trabajar en la vida del cristiano y va caminando y va trabajando. Por eso el cristiano lleva una vida de acuerdo al Espíritu Santo, viviendo, caminando, enseñando, porque Él comenzó la obra y Él la va a terminar cuando Cristo venga.
Pero dice el versículo 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya, gloria al Señor, hermano, gloria a su nombre, gloria al Señor. Qué lindo es la palabra del Señor. ¿Quién nos puede engañar, hermano? Por eso Pablo dijo, por eso el apóstol Pablo dijo: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, todo peligro y cuantas cosas, espada. Todos somos vencedores en Cristo, porque tiene el poderoso que vive en nosotros, es el que nos hace triunfadores en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, el mundo, entendemos que el mundo no tiene el Espíritu Santo. Los hombres, no todos los hombres que profetizan tienen el Espíritu Santo. Solamente que si creen, si son sellados y creen en esa promesa, lo tienen, pueden testificar, pueden engrandecer el nombre de Dios. Pero si no lo tienen, hermanos, lo contrario, blasfeman el nombre del Espíritu Santo, porque comienzan a hablar de uno a otro, decir cosas algunas, cuando la Biblia dice que todos los que tenemos ese sello y creemos y somos predestinados para esa promesa, hermanos, somos guiados por el Espíritu Santo. Y el mundo no lo conoce porque no le puede ver. ¿Cómo lo va a poder ver, hermanos, si vive en maldad, en pecado, en mentira, en arrogancia, en tantas cosas? El hombre, aún sea conocedor, si vive todas esas cosas y no lo cree, no puede ver el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente se ve con los ojos espirituales, con la fe, el creer que Él mora en nosotros. Cuando cantamos, hermanos, se entremece nuestro corazón, porque el Espíritu Santo es que ministra, porque al oír la grandeza de un Dios que adoramos, cuando lo oímos la grandeza del Dios que venimos a adorar aquí, y decimos: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, hermanos? Si nosotros somos solamente un pequeñito delante de la vista de Dios. Dice la palabra de Dios en uno de los salmos, dice que Jehová está en el círculo de la tierra y se sienta a mirar todos los habitantes. ¿Y saben cómo nos ve Jehová? Como langosta, hermanos. Miren, si nosotros vemos langosta, si conocemos langosta, o eso es como dicen saltamonte, o como lo conocemos de otra manera. Mire, si vemos muchos por ahí, lo agarramos, lo pisamos y se murió. Hermanos, así nos ve el Señor. Así nos ve, así dice el Salmos. Dice que Jehová está en el círculo de la tierra, mirando a todos los habitantes de la tierra, y lo ve como la langosta. Como langosta, dice que se ve, que nos ve. ¿Por qué? Por su grandeza, por su maravilla. Pero hay poder en nosotros. En eso traigamos a nuestra mente, amados hermanos, el gran poder de Dios que ha puesto en nosotros, su mirada, su amor, su misericordia. ¿Por qué no le vamos a adorar? ¿Por qué no le vamos a glorificar? Si Él, siendo grande, poderoso, que no necesita nada, pero Él tuvo amor para con nosotros, nosotros vamos a amarle, glorificarle. No tenemos nada que darle, pero vamos a venir con gozo, con alegría, a exaltar el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice que el mundo no lo puede ver. El mundo no lo puede ver porque no le conoce. Esto es la palabra que vemos. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Esto es lo más maravilloso. Nosotros le conocemos. Por eso no decimos que ahí está o vemos, pero lo conocemos por la fe que creemos, y por nuestra fe nosotros entendemos que el Espíritu Santo es el que mueve nuestro corazón, vive en nosotros, nos da seguridad de lo que creemos. Aleluya. Seguimos viendo, hermanos. Vayamos a Hechos capítulo 1. Aleluya, gloria al Señor. Hechos capítulo 1, vamos a ver su versículo 6 al 8.
Dice la palabra de Dios, Hechos 6, 1, capítulo 6, versículo 8. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Miren, hermanos, qué poder que Dios que ha dado a la iglesia y a todos los que creemos. En este poder, hermanos, es que se mueve la iglesia. En este poder es que le alabamos. En este poder es que testificamos. En este poder hablamos. Hermanos, no podemos hablar nada, y ni podemos ocuparnos de los tiempos ni las cosas de los tiempos. Los discípulos tenían preguntas, y esas preguntas, pensando que Dios le iba a dejar aclarado, querían saber si iba a restaurar aquel Israel perdido en ese tiempo, aquel Israel que estaba turbado, que despreciaron la salvación, que despreciaron a Jesucristo. Preguntaron si restaurará a Israel en ese tiempo, y que la respuesta que Jesús les dijo: no les toca a ustedes. Esto es la palabra, hermanos. No les toca a ustedes saber lo que el Padre tiene en su sola potestad. No les toca saber ustedes. Ustedes no tienen por qué enfocarse, hermanos. Y esto es la palabra. Esta es la palabra real de Jesús, que la iglesia tiene que aprender, que nos ha llamado para adorarle al Dios que ha mostrado su gloria, su poder, que nos ha llamado y que nos ha dado el don del Espíritu Santo. Nos ha llamado a adorar, y de esta adoración y creer y servirle, Él va a hacer cosas grandes para enseñarnos y dar testimonio y predicar en Jerusalén, en Samaria y en Judea y hasta lo último de la tierra. Porque sin poder nada podemos hacer. Sin el poder nada podemos hacer. No podemos alcanzar sabiduría como Jesús respondió a los discípulos. Los discípulos querían saber, pero Jesús dijo: no les toca a ustedes. Y es lo que el mundo hace ahora en este tiempo. En este tiempo, hermano, los hombres andan alcanzando sabiduría, saber qué va a pasar y qué va a hacer y cuántas cosas, y dejan lo mejor, dejan lo más especial que Jesús dijo: que sea predicado este evangelio en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecado. Esto es lo que Dios quiere, hermanos, más que todo. Por eso la Biblia dice que Jesús les aclaró a los discípulos diciendo esta palabra, y les dijo: no les toca a ustedes saber todo lo que el Padre tiene en su sola potestad, pero sí les prometió, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Para ser testigo del Señor, hermanos, no es solamente como la gente piensa de venir, es asistir, creer y vivir una vida desagradable a Dios. Para ser testigo del poder de Dios, como dice la alabanza: yo soy testigo del poder de Dios. ¿Por qué somos testigos del poder de Dios? Dios quiere que testifiquemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios quiere que testifiquemos la grandeza de lo que Dios ha hecho a través de su Espíritu en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo es el que hace cosas milagrosas en nuestra vida. Nos da el gozo, la alegría, paz. Hay cualquier cosa de tribulación, el Espíritu Santo da paz, tranquilidad, porque creemos en Él, que es nuestro ayudador. En cualquier problema, el Espíritu Santo está consolando, está guiando, está dirigiendo.
¿Por qué? Porque Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos enseña y el que da. Después que Él ya hizo la obra en nosotros, ya podemos testificar, decirle: Señor, grande es tu poder, grande es tu maravilla. Por eso, hermano, Jerusalén, tenemos que trabajar comenzando desde Jerusalén. Cuando hablamos de Jerusalén, hermanos, la Jerusalén es la casa, es el hogar. Jerusalén es de la casa, porque Jerusalén es donde está el pueblo, la iglesia. Enseñar en toda Judea, en Samaria, es la donde vivimos y hasta donde podemos testificar. Pero tenemos que comenzar en nuestro propio hogar, con nuestra familia, ser de una fe fundada en Cristo, que como Dios ha mostrado en su palabra, vivir para que así estemos seguros. Y después de que ya fundamos bien nuestro hogar, nuestra familia, ahora podemos aconsejar, porque el Espíritu Santo ya nos enseñó a ministrarlo de nosotros. Podemos ministrarlo de afuera, y que ya ministramos ahí, podemos ministrar más lejos, porque la Biblia dice que el que no sabe administrar su propia casa o su propia familia, ¿cómo ministrará la iglesia de Dios? No es un neófito, no puede, sino debe ser uno inspirado por las palabras, por el poder del Espíritu Santo. Y solamente lo podemos hacer, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el único que tiene el poder, el único que convence, el único que tiene toda esta autoridad en nosotros para hacer cosas grandes. Por eso los discípulos preguntaron, pero Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder, hermanos, que Dios ha mandado, no ha mandado para que se quede perdido, es para aquellos que creemos en Él, para que fortalecer nuestra vida espiritual, para que no andemos dudando, para que no andemos así como andan las olas del mar, sino que estemos firmes. Cristo es la luz, Cristo es la puerta, Cristo es la roca y Cristo es la vida. Aleluya. Voy a invitar que vayamos a la palabra de Dios, redimir. Vamos a ver un pasaje de Efesios su capítulo 4. Aleluya, gloria al Señor. Efesios capítulo 4, su versículo 29. Cuatro, 29. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice la palabra 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Qué palabra tan bendecida que Jesús nos dejó para nosotros en este tiempo, hermanos. Qué palabra más hermosa que tenemos al pensar que Jesús dijo: no entristezcáis al Espíritu Santo. El apóstol Pablo afirmó, recordemos que como Pablo no hubo otro y no lo habrá jamás, porque Pablo fue uno de que se encontró cara a cara con Jesús, y a pesar que era enemigo, derramó Dios su Espíritu y la apartó para el ministerio del Evangelio. Y por eso él dijo: no entristezcáis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo se puede entristecer el Espíritu Santo?
Ahí dice el pasaje 29, el versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los que estamos en el Señor. Dice, de los oyentes. Dar gracias a los oyentes. Mire, hermano, la palabra de Dios. Pablo dijo: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es otra vez la redención, hermanos. ¿Y saben por qué? En el primer pasaje Juan dijo que la herencia, las arras de nuestra herencia, hasta la redención redimida. 16, el pasaje 16 que vimos del Evangelio. Y ahora dice que Él las arras de nuestra redención, como dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, que de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El día de la redención de este mundo, hermanos. Aleluya. Ahora, ¿qué es redención? Miren, hermanos, en el tiempo pasado, en el pueblo de Israel, se compraba y se vendía a esclavos. Es decir, hermanos del pueblo que eran pobres, eran vendidos con otros hermanos, y otros compraban y lo tenían ahí por tanto tiempo, y nadie podía rescatarlo porque no había dinero. Si alguien era vendido y su familiar tenía dinero, pues llegaba y pagaba y lo libertaba. Y si no tenía este que fue vendido, consiguió facilidad de él mismo, entonces venía y hacía cuenta con el que compró y lo libertaban. Dios siempre tuvo ese ejemplo de libertar, y eso venía de forma especial, trayendo a la libertad que Cristo nos ha hecho a nosotros. Por eso el sello, hermanos, véanlo. Yo no lo digo yo. Vayamos a Levítico 25. A Levítico 25, hermanos, y vamos a ver, confirmar la palabra de nuestro Dios. Levítico 25. Aleluya, gloria al Señor. Si le encuentra, hermanos Berlí, voy a pedir que me ayude a leer Levítico 25, del 25 al 29. Libro de Levítico 25, del 25 al 29. Vamos a leer la palabra del Señor, hermano. Puede seguir con su vista. Dice la palabra del Señor: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término de poderse redimir. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Encontramos, hermanos, vimos, si ustedes han escuchado, el año de jubileo. Ese año era el año que Jehová había marcado para todos aquellos que eran esclavos, aquellos que estaban vendidos, que aquellos que estaban sirviendo a otros.
Pero esto, hermano, Dios lo había dejado y lo había puesto como señal que de esta libertad iba a haber una libertad verdadera. Y por eso dice que cuando encontramos en el capítulo 16 de Juan, que vimos que es la herencia de las arras de nuestra herencia hasta la redención, Y cuando vemos aquí de este pasaje, encontramos en el versículo 25, rescatar posesión, rescatar, la palabra rescatar. El otro tenemos también, rescatará la posesión, vuestra herencia. Y luego dice rescatar, versículo 16. Luego el 29, redimir. Estas palabras son las que tenía base de rescatar, de redimir, libertar. Y esto es lo que corresponde. Estas palabras son las que corresponde en esta palabra que encontramos del Espíritu. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con la cual fuiste sellado para el día de la redención. Rescatar, librar. Esto es la palabra de Dios, que el Espíritu Santo vino a rescatar la vida de la iglesia en este tiempo. Y por esa razón nosotros estamos seguros. Por eso dice: ¿cómo vamos a entristecer el Espíritu Santo que hay en nosotros? A través de que nuestra vida no sea agradable a Dios, que no vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque los que somos sellados y está el Espíritu de Dios, Él nos guía, nos enseña, y tenemos que vivir unidamente con Él, alejando todas estas cosas. Por eso dice: quítese toda gritería, todas cosas que Dios no quiere que esté en nosotros, de toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes ser benigno unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es el amor. Esto es lo que Dios quiere, que aquellos que somos sellados, aquellos que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que vivir una vida en el Espíritu, para que podamos nosotros agradarle a Dios. Y Dios siempre va a tener dispuesto su oído y sus ojos mirándonos, cuidándonos, porque vamos a estar en comunión con nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. 1 Corintios 2. Primera Corintios capítulo 2, su versículo 10 al 13. Cuando lo tenga me puede decir amén. Dice la palabra de Dios: pero Dios nos la ha revelado. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Encontramos la palabra de nuestro Dios, hermanos. Nos enseña verdaderamente de qué hablamos, de qué es lo que sabemos, qué es lo que profetizamos. Por eso, hermanos, hablar de Dios es maravilloso. Es de verdad
Es un propósito divino y un don de Dios hablar de Dios, testificar la grandeza de Dios, porque cuando hablamos de Él, cuando hablamos de su palabra, cuando hablamos la verdad que hay en su palabra, aunque sea hombre más sabio, a la palabra de Dios se sujeta, hermanos. A la palabra de Dios se sujeta todo lector y todo conocedor cuando no va bien, cuando no camina bien, y vamos con la palabra de Dios. Dios mismo lo humilla, porque la palabra tiene poder para hablar y llegar al corazón de quien va a llegar. Porque se habla con poder del Espíritu Santo. Nada podemos hablar, hermanos. Por eso cuando venimos aquí, venimos preparados nuestra mente. Por eso nos quedamos unos minutitos ahí, dejando todo a las manos del Señor, para que cuando entremos y en la adoración, y es el Espíritu Santo, ministra nuestra mente, nuestro corazón, hermanos. Porque dice su palabra, así como de esta manera dijo el apóstol Pablo, testificó porque él lo había vivido y lo estaba viviendo de la manera que él habló. Por eso es necesario, hermano, que cuando hablamos de Dios, tenemos que vivir lo que Dios tiene y lo que Dios enseña. Tenemos que vivir para poder testificar. Por eso el apóstol Pablo habló diciendo: pero Dios nos lo ha revelado a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, si el que lo escudriña todas las cosas de lo profundo de Dios, si Él está morando en el corazón de cada uno de nosotros, ¿a quién vamos a creer? ¿A los hombres? ¿A la palabra humana? ¿Al consejo humano? ¿A la sabiduría humana? No, hermano, al consejo del Espíritu Santo a través de la palabra. Por eso, a eso vamos a testificar. Por eso Juan y Pedro dijeron, cuando estaban ante concilio, dijeron que no prediquen más, no anuncien más en el nombre de aquel que ustedes están anunciando. Les prohibimos. Pero Pedro y Juan dijeron: juzgar, es necesario obedecer a hombre antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Aleluya. Por eso nosotros, hermanos, hablamos la palabra, testificamos la grandeza de Dios. Por eso que no hablamos palabra que nosotros traemos, hablamos de lo que el Espíritu pone en nuestro corazón, lo que Él me ha puesto, a mí me ha hablado, me ha enseñado a través de la palabra. Es lo que estamos aprendiendo ahora, lo que Pablo aprendió, lo que enseñaba a los corintios, a los tesalonicenses, a los efesios, a los gálatas, a todo lo que él aprendía del Espíritu lo enseñaba, y es lo que estamos enseñando ahora, que lo que hablamos es lo que el Espíritu nos ha revelado, nos ha manifestado su poder, y por el cual nosotros, dice que el que escudriña todo lo profundo de Dios es el Espíritu, y por el cual él siguió hablando, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció, hermanos. Ahora, cuando nosotros vemos, cualquiera puede testificar de un Cristo, de un Dios, de un Espíritu. Pero si en verdad lo han conocido, si en verdad lo han visto, si lo han sentido, hermanos, se refleja en la vida de quien lo habla, en la vida de quien lo anuncia. Se refleja, porque Jesús dijo que los árboles por su fruto eran conocidos. Y Jesús dijo: el árbol por su fruto lo conoceréis. Porque no se puede dar árbol bueno, dar frutos malos, ni árbol bueno dar frutos malos.
Así que por sus frutos son conocidos. Y el cristiano, el que profetiza en la revelación del Espíritu Santo y se ha manifestado en su vida espiritualmente con los ojos de la fe, hermanos, lo testifica con certeza y con verdad, porque Cristo es el que va hacia adelante. Y como Jesús dijo, Él es el que conoce el corazón, la mente de todo su pueblo. Por eso Pablo, él dijo que el que conoce, dice, todo esto es Dios, el Espíritu. Nadie conoció las cosas de Dios por sí mismo. Nadie puede. El hombre puede hablar y es conocido. Cuando el hombre no es del Espíritu, habla. Es conocido, hermano, porque va como entre la araña y no puede caminar. Pero cuando vamos con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va guiando, el Espíritu Santo va mostrando. Y no quisiera uno terminar, porque Él, entre más muestra, más dulce es la palabra. Así como dijo Proverbios, es más dulce que la miel, y la miel que estila del panal. Aleluya. Por eso Él dijo que verdaderamente Él enseña las cosas de Dios. Es el Espíritu que enseña, porque Él conoce las cosas de Dios. Y dice el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. ¿Por qué necesita el cristiano, hermanos? Si Dios ha permitido su Espíritu morando, sellando, morando, trabajando, ministrando la mente y corazón del cristiano, el cristiano debe estar agradecido a Dios por ese privilegio maravilloso. Debe estar agradecido que un Dios creador, un Dios poderoso, miró y tuvo misericordia de nosotros, que no le importó cómo éramos. Él puso su mirada y puso el Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe y testifiquemos de Él en este tiempo. Por eso Él dice que Él no hablamos ni conocemos de este mundo. Si este mundo tiene espíritu, nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, pero con un propósito. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, como ya hemos visto y hemos escuchado, el del sello y la redención, hermano, el propósito es para que nos aseguremos firmes y que no nos vayamos de la presencia del Señor, para conocer lo que Él nos ha concedido. Cuando el cristiano reconoce qué es lo que Dios nos ha concedido, en primer lugar, hermano, nos ha concedido el perdón de nuestros pecados. Nos ha dado salvación. Nos ha prometido estar con nosotros. Él dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo las doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Hermano, Él dice estar firmes, porque Él por eso dijo: con estas palabras selló. El Evangelio de San Mateo 26 al 28. Y Él dijo, acercándose: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo más especial, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esto es el más especial, hermano. Guardar las cosas que Cristo nos ha mandado en su palabra es lo más especial. Y tenemos la promesa que dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Esta es la promesa de nuestro Dios, hermano, de tener ese Espíritu poderoso y tener la presencia de Dios morando en nosotros. Así que, hermanos, que el Señor bendiga su palabra en cada corazón.